Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Estimados hermanos, bienvenidos seáis un año más en este día tan importante y el más principal de Sor de Ferrer, el cual pues esta misa la dedicamos a San Antonio de Padua. Hermanos, para participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sión, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días dijo a Salomón: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste descendimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama, mayores de las que de rey alguno. Y si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandatos, como hizo tu padre David, te daré larga vida. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Estimados hermanos sacerdotes, don Federico y don Juan Manuel, un cordial saludo a la Cofradía de San Antonio de Padua, igualmente un saludo especial al señor alcalde y a la Corporación Municipal, a todos los presentes hoy en este templo consagrado a la Virgen Inmaculada y también pues, a los ausentes que gracias a la televisión e Internet pues, se unirán espiritualmente a esta celebración. Juzgo pues, una gracia muy especial del Señor el poder hoy, mis oraciones a las vuestras, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en España y en el resto del mundo. Con esta misa estamos dando gracias a Dios, a San Antonio de Padua, patrono de este pueblo de Sot de Ferrer. Y a pesar de que este año pues, no contamos con la presencia de su sagrada imagen, pero sabemos que sigue velando por todos nosotros desde aquel lugar tan especial que es la gloria del cielo. Desde aquel lugar tan especial sabemos que San Antonio se distingue claramente de otros santos porque él es un ejemplo clarísimo y sin límites de lo que es la santidad cristiana. Y por eso San Antonio, durante todos los días de su existencia terrenal, fue ante todo un hombre evangélico. Y así es como lo veneramos, porque creemos que en él se posó con particular efusión el espíritu del mismo Señor, enriqueciéndole con dones admirables, con carismas e impulsándole desde el propio interior a emprender una acción que aún siendo notable a pesar de sus 36 años de vida que pasó entre nosotros, lejos de agotarse en el tiempo, más bien continúa vigorosa y providencial durante todos nuestros días, aunque especialmente hablar de la santidad hoy es difícil para un mundo donde ya los padres dejan de poner nombres de santos a sus hijos.
sin hacer exclusiones o preferencias también con otros santos. Se trata, ante todo, de un signo muy especial que San Antonio, con su santidad, ha alcanzado, digamos, cotas impensables de lo que el hombre puede alcanzar. Y sobre todo, con él, imponiéndonos a todos ejemplos de gran imitación y, sobre todo, pues esto es lo que ha facilitado que su culto sea máximo por todo el mundo. Por eso sabemos especialmente que es muy difícil de encontrar una ciudad o un pueblo del orbe católico donde al menos no haya un altar o una imagen de nuestro santo. Y su imagen serena ilumina con una suave sonrisa a millones de casas cristianas en las que la fe alimenta, por medio de él, la esperanza de la providencia del Padre Eterno. Y sobre todo los creyentes, aquellos que son los más humildes e indefensos, lo consideran, lo tienen como un santo, siempre pronto y potente intercesor a su favor. No quiero aburriros contando su vida, pues yo sé que muchos de vosotros la conocéis muy bien, ya que días atrás habéis visto su vida en una película emitida a través de la televisión. Tan solo quisiera recordaros un episodio de su vida que yo personalmente juzgo central en la vida de nuestro santo. Él era, antes de ser franciscano, un intelectual, lo que podríamos llamar hoy en día un profesor que enseñaba en la universidad. Él, desde muy joven, se hizo agustino y precisamente en esta orden religiosa hereda la cultura antigua y sobre todo la sabiduría de otro gran santo, considerado en la época como el mayor teólogo, que es San Agustín. Y por ello, y por los dones que Dios le concedió, conocía muy bien la Biblia, la teología y los sermones que todavía podemos leer. Las citas de la Escritura florecen de manera admirable de sus labios. Este hombre tan culto y tan seguro, pues que le daba esta posición allí en Portugal, se vio trastocado por otros santos, por 5 santos mártires que fueron rescatados sus cuerpos y que fueron llevados otra vez allí a Portugal, procedentes de Marruecos. Y él, aquello le dio otro sentido, ¿no? Es decir, como aquellas personas, aquellos frailes pobres, casi iletrados, habían ido a Marruecos a dar testimonio de la fe, morir por la fe, y él decir, ¿quiénes son estos pobres hermanos que hacía poco que había fundado San Francisco? Recordemos que cuando vi a nuestro santo San Francisco de Asís, todavía vivía. Él conocía perfectamente que aquellos mártires franciscanos habían imitado el ejemplo de su maestro, San Francisco de Asís, y que San Francisco no decía grandes cosas, como lo decía él en sus sermones o cuando enseñaba, sino que hablaba de cosas simples y sencillas. Llamaba al sol hermano, a la luna hermana, amaba la tierra, amaba las plantas, amaba la naturaleza, amaba a los hombres, a las personas, pero sobre todo amaba a Dios.
y por ello quería algo por lo que morir. Amaba a Jesucristo. Y eso lo había visto en aquellos 5 frailes mártires que tuvo la ocasión de ver los restos. Y por eso San Antonio veía en San Francisco a Jesucristo como aquel Jesús que es la santa sabiduría de Dios, que se había bajado a enseñar simplemente a pobres y rudos pescadores del mar de Galilea para hacerlos apóstoles. Pensemos en Pedro, en Andrés, Santiago, gente que el propio Dios se abajó humildemente para enseñarles de una manera sencilla. Y por esto San Antonio quedó abrumado por la sabiduría de Dios, que se abaja a los más sencillos para ser simplemente sal de la tierra y luz del mundo. Sin pensarlo, tomó el hábito franciscano y a pesar, podemos decir, de su gran currículum, pues allí no le tuvieron en cuenta. ¿Qué hacía nuestro santo? Pues de cocinero y de fregar cacharros. A eso se dedicaba. Pero él, en su interior, era imitar también a nuestro Señor, que durante 30 años estuvo en silencio en Jerusalén. Y no solamente en Jerusalén, sino también en Nazaret. Toda su vida, digamos, oculta en Nazaret. Por ello, un día inesperado, una fiesta importante, faltó el predicador y uno de los frailes dijeron que fuera San Antonio, porque lo habían escuchado decir cosas sabias y entendidas, de que aquel fraile, que aparte que sabía cocinar y fregar los cacharros, sabía hablar de Dios muy bien, y sobre todo para que todos lo entendieran. Y por eso, desde aquel momento, San Antonio de Padua fue de un punto a otro, donde en los pueblos y en las ciudades pasó como San Francisco anunciando el Evangelio, la palabra de Dios, hablando el Evangelio y sobre todo, como hacía su maestro San Francisco de Asís, no predicar sobre él, algo más importante, ponerlo en práctica. Y una manera que lo hacía San Francisco es que él lo hacía de una manera tal como lo leemos, de manera literal y radical. El Evangelio tal como está escrito. Eso es lo que hacía San Francisco y es lo que hacía San Antonio. El Evangelio tal como lo leemos, hacerlo. ¿Recuerdan las palabras que dice Jesús? Que si alguien te quita la túnica, también le das la capa. ¿Cómo es posible esto, no? O si uno te obliga a caminar una milla, tú le acompañas el doble. ¿Cómo es posible? O cuando dice el Señor que no perdonemos 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Quién puede hacer estas cosas? Este es
el problema, mis queridos hermanos, que habéis venido hoy a honrar a San Antonio. Y ese es el problema de los cristianos, que no ponemos en práctica, desgraciadamente, el Evangelio tal como está escrito. ¿Por qué? Porque siempre arrojamos excusas, interpretaciones para disimular eso. San Francisco, y eso es lo que cautivó a aquella gente y a San Antonio incluso en nuestros días, es esa revolución que hizo, esa sencillez. Predicar el Evangelio de Jesucristo sin muchas historias, sencillamente. Y por eso San Francisco, como San Antonio, compartió la experiencia del sufrimiento, de las tribulaciones de la gente. Defendió a la gente contra los poderosos y los tiranos. Siempre estuvo cerca de los más débiles. Compartió el pan y la tienda con los pobres. Este era San Antonio. Por tanto, por eso la gente de hoy, especialmente los más pobres y débiles, lo aman. Por esta razón, porque él fue un testigo privilegiado del Evangelio. Fue él quien presentó a Jesucristo a los hombres. Mis amados hermanos, no quiero que se asusten y sobre todo que no tengan miedo si la vida se nos ha vuelto más dura hoy que ayer y que el futuro lo vemos más negro que el año pasado. No digamos, en los tiempos de San Antonio no pasaban estas cosas, pero me ocurren a mí. Sí, es verdad. Es diferente. Hoy tenemos otros problemas, otras tribulaciones. Pero si somos devotos de San Antonio y si lo imitamos en nuestra vida para buscar, como él hacía en el Evangelio, tal como aparece, encontraremos respuestas más profundas a nuestros problemas existenciales de cada día. El problema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? El problema de la salud. El problema del sentido de la vida. El problema de la amistad. El problema de las relaciones que se están volviendo cada vez más salvajes. El problema de la soledad y la indiferencia ante las necesidades ajenas. Estimados hermanos, en el día de hoy queremos abrir el Evangelio como nos lo muestra San Antonio y todo lo demás. Esto es el reino de Dios. Todo lo demás que tengamos, problemas y tribulaciones, si imitamos a San Antonio en esto, las gracias que recibamos nos serán dadas en exceso. Oh glorioso San Antonio, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro de este pueblo de Sot de Ferrer, en los apuros y en las pérdidas de la vida material, y como protector de las insidias de esta vida, protégenos con tu favor en todas las necesidades y enredos de nuestra vida. Danos sincero amor de los pobres, mucha confianza en Dios y un alto precio de la vida eterna, en la cual se adorna toda la vida temporal. Amén. Nos ponemos de pie para rezar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta fiesta de San Antonio, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda esperanza. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Casimiro,
los demás obispos a quienes Cristo ha confiado el poder de enseñar con la autoridad la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia para exponerla con claridad, roguemos al Señor. Por los que viven entregados a la investigación científica y técnica, roguemos al Señor. Por los que viven sumergidos en la ignorancia y no tienen posibilidad de instruirse, para que reciban los medios aptos para alcanzar instrucción adecuada, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos y por cuantos sufren este virus del coronavirus, roguemos al Señor. Por nosotros aquí presentes, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos al ejemplo de San Antonio a los demás, roguemos al Señor. Que el fervor de tu pueblo llegue, Dios de bondad, a tu presencia, para que nuestras súplicas, hechas con fe, alcancen lo que imploran de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
oramos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santísimas. Oh Dios, que te agrade este sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de San Antonio, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
Así pues, Padre, alzar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Unas recomendaciones para la Sagrada Comunión. Recuerden
que tienen que dejar por lo menos un metro y medio para comulgar entre uno y otro, o sea, no se aglomeren. Se comulga en la mano y luego para regresar no pasen por el pasillo central, sino que vayan por los laterales y sobre todo pues con tranquilidad.
Reanimados con el pan del cielo, te rogamos, Señor, que a imitación de San Antonio de Padua, permanezcamos en continuación de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues nada, con esto terminamos la misa de San Antonio. Y bueno, pues es un poco triste por eso, porque no podemos hacer más. Pero bueno, esperemos que al año que viene pues ya todo vuelva a la normalidad y sobre todo pues también la gente que podía haber estado o que está fuera, pues por lo menos tiene la oportunidad, gracias a la televisión de Segorbe, pues por lo menos de verlo en diferido esta tarde a las 7 y también por internet. Dar las gracias a mis compañeros que se han unido, a José Manuel, que es cura nuevo de aquí de la zona, es de Santa María, entonces pues es la primera vez que viene. Le he dicho que a ver si viene el año que viene, porque entonces sí que verá cómo la fiesta sí que es en todo su esplendor. Entonces, y también a Federico, que también pues ha venido muchos años, y también pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta misa. Dar también pues las gracias por la presencia del señor alcalde y también de la corporación municipal, a la cofradía de San Antonio y también pues al coro parroquial y al organista. Pues no solamente pues han cantado, sino que también pues han hecho que aunque han pasado 3 meses y parece que no había nadie aquí, pero había polvo, entonces también hay que reconocer que también ellas en esta semana pues han limpiado todo pues para que se vea lo más limpio posible este templo parroquial. Y nada, pues terminamos pues dando la bendición solemne. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, patrono de nuestra comunidad parroquial de Sor de Ferrer, os bendiga y os proteja y os confirme en la fe. Amén. Cristo el Señor, que se ha manifestado en San Antonio, la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Antonio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En nombre del Señor podéis ir en paz.